Ahora son las 7 de la mañana, 39 minutos, avanza esa jornada informativa. Elena Yanina Añocasi es la nueva ministra de Ambiente en Colombia, es la primera ministra indígena desde la creación de esa cartera en 1993. ¿Cuáles son los retos con los que se encuentra? ¿Cuáles son los planes para asumir esos retos? Pues Katrina Melgisovsky se encuentra con ella. Katrina, buenos días, ministra, buenos días. Bueno, ministra, usted tiene uno de los temas que es bandera de este gobierno y es el tema ambiental. ¿Cómo recibe usted la responsabilidad de fijar las nuevas políticas ambientales de este gobierno, siendo la primera ministra indígena que tiene el país? ¿Y qué perspectiva cree que puede ofrecer o ese factor diferencial como lideresa indígena en esta nueva agenda ambiental del país? Muchas gracias. Primero que todo, un saludo a todos los colombianos y las colombianas que nos están escuchando. Nosotros desde el Ministerio estamos muy concentrados en darle resultados efectivos a los colombianos, pero sobre todo en llegar a los territorios afectados. Bueno, ministra, comencemos entonces con los principales retos ambientales que vienen con esta nueva cartera. Y uno de ellos es, por ejemplo, el ordenamiento ambiental de la sabana. A usted le llega una de esas papas calientes que quedó con el Ministerio de Ambiente y es básicamente el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, el borrador de la resolución que ha pasado por tanto debate. ¿Qué viene ahora con esta resolución y qué va a pasar, por ejemplo, con una de las dudas o vacíos que quedó y son esos proyectos que estaban antes de la resolución, por ejemplo, construcciones en Bogotá? Bueno, hay que decir que en este momento estamos a la espera del acto resolutivo de la magistrada, no sabemos aún qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente es básico proteger el ciclo del agua y proteger el agua. Si protegemos el agua, estamos protegiendo la vida y le estamos garantizando un mejor futuro a las generaciones que vienen más adelante. Nosotros vamos a llegar hasta lo máximo que podamos, generando puntos de diálogo con los diferentes sectores. Aquí tenemos que dialogar con todos y llegar a puntos intermedios en donde acordemos. ¿Tiene pensado usted de pronto una discusión pronto con el alcalde Carlos Fernando Galán o con los sectores? Seguramente tenemos que hablar con todos los sectores. Como les digo, es importante que dialoguemos porque aquí estamos hablando de que es más importante el bien común de la sociedad. Bueno, Alejandra tiene una pregunta en este momento. Muchas, Katrina. Señora ministra, de nuevo buenos días. Entonces, cuando usted nos dice, aquí lo importante es que se comience a construir un diálogo y con base, o mejor derivado de él, los lineamientos. Nos está diciendo que entonces, de acuerdo a lo que dijo también el Tribunal Superior, se va a comenzar la construcción de estos lineamientos de cero y de manera concertada con los alcaldes y los gobernadores que intervienen en los territorios a los que esta resolución involucra. Como les he dicho, todo depende del auto que pueda emitir la magistrada y hasta que no tengamos una respuesta clara no podemos tener una ruta definitiva. Lo que está claro es que como Ministerio de Medio Ambiente vamos a apostar a que de cualquier manera la resolución que proteja el ciclo del agua de lo que es la sabana de Bogotá y que implica 3 departamentos sea un hecho. Bueno, pero ese auto lo tiene que resolver la ministra y eso hace parte del recurso de reposición que ustedes interpusieron. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué? Ustedes tienen publicada la resolución para comentarios. ¿Qué va a pasar mientras tanto? ¿Ustedes van a seguir adelante? Como les he dicho, tenemos que esperar al auto que emite la magistrada. La magistrada debe de emitir ese auto en el transcurso de esta semana, puede ser hoy, mañana o pasado mañana, y después de eso tendremos una respuesta clara sobre cuál va a ser la ruta. Pero es muy probable que nosotros podamos avanzar con unas mesas en las que todos los sectores de la sociedad puedan participar. Ministra, acá tuvimos hace pocos días en el sofá de Noticias Caracol a la ministra saliente Susana Muhammad y ella nos hablaba sobre todo ese plan y ese proyecto que se tiene con la resolución del reordenamiento de la sabana de Bogotá. Insistía que los spots no se van a ver alterados, pero nos quedamos con una duda puntual. No sé si usted ha logrado avanzar frente a los distintos actores que intervienen en todo este proceso y es en relación justamente con el cuidado del agua, de qué va a pasar con los humedales y con los bosques en medio de todo este proyecto. Bueno, para nosotros es muy importante que se protejan los humedales y los bosques, eso es prioritario. Tenemos que garantizarle a los colombianos que el agua continúe su ciclo. Y con respecto también a lo que me estaban preguntando sobre las obras, es importante que se tenga en cuenta que las obras que tienen los permisos
o que ya están avanzando no se van a ver afectadas. Ministra, última pregunta respecto a la Sabana de Bogotá, y es, ¿usted ya habló con el alcalde Carlos Fernando Galán? No hemos tenido ninguna comunicación hasta el momento, pero seguramente que tendremos que sentarnos a dialogar al respecto. Bueno, ahora sigamos con otro de los temas que son una de las principales problemáticas en el país, y es la deforestación. Acá tenemos unas gráficas. En el 2022 estuvimos en 123.500 hectáreas deforestadas, en el 2023 79.200 hectáreas, y en el 2024, como lo sacamos en varias noticias, comenzó con un trimestre de alta tendencia hacia la deforestación, y en total en el año hubo un total de 107.000 hectáreas. Ministra, ¿cómo va este primer trimestre del 2025 y cómo piensa mantener esas cifras de deforestación bajas? Sí, primero que todo hay que decir que durante el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro hemos mantenido las cifras más altas en contención de deforestación. Sin embargo, durante este último trimestre hemos tenido unas alertas que son importantes en el departamento del Guaviare, del Chocó y de Antioquia. Eso no significa que en el resto del país sigamos conteniendo esa deforestación. Claro que sí, ministra, y esto va enmarcado también en un tema que es el tema de la minería ilegal respecto a todo lo que es delitos ambientales. 29 de los 33 departamentos tienen presencia de minería ilegal, que esto sabemos que causa muchas veces, como por ejemplo la minería aluvial, causa contaminación por mercurio. ¿Qué dientes tiene su ministerio para atacar de frente esos delitos ambientales que se presentan en tantas regiones del país? Sí, nosotros estamos con respecto a esto organizando, ya está organizada una estrategia que es en acompañamiento con la policía y la fiscalía para llegar a las cabezas de las estructuras criminales, y no solamente con la minería, sino también con los actos de flora, de fauna y de comercio de madera ilegal. Ministra, justamente sobre la explotación minera, pues salieron las resoluciones en torno a la explotación y las delimitaciones en el páramo de Santurbán, causando nuevamente un inmenso malestar en toda esta población que históricamente se ha dedicado a esta actividad por décadas. Ellos siguen insistiendo en que esta resolución, en que este trámite no se construyó con las voces de ellos y teniendo en cuenta su actividad, pero además que tienen títulos mineros. Justamente ayer estuvimos reunidos con los mineros, pequeños mineros del área de Santurbán. Creo que vamos por una buena ruta porque hemos acordado con ellos establecer unas mesas en las que vamos a explicar tranquilamente qué contiene esa resolución, y vamos a mirar cuáles son las opciones que también se le está dando a la gente en los territorios. Ministra, pero esa resolución ya está en firme. Es decir, cuando usted dice que se van a citar esas mesas técnicas, ¿ya hay una fecha para que comience realmente la concertación con los mineros, con los campesinos? Es que estamos hablando de una afectación grave de por lo menos 35.000 habitantes en esa región del país. Nosotros hemos hablado ayer con el sector, como le digo, con este sector de pequeños mineros. Sin embargo, hemos acordado que vamos a hacer los enlaces con las autoridades locales y departamentales para organizar cómo va a ser la agenda de las mesas, y en consecuencia se le va a citar a la población civil. Ministra, permítame entender, ¿las mesas técnicas son para qué? ¿Simplemente para informar, socializar la resolución? Porque la resolución ya está expedida. La resolución está expedida, sin embargo, hay muchas dudas sobre la resolución, y nuestro deber como institución del Estado es darles a conocer qué es el contenido de la resolución en todos sus apartados para que no queden dudas y demos las claridades necesarias a toda la población que pueda estar afectada. Ministra, le hago yo otra pregunta, y es ese debate que siempre ha estado ahí, que también vivió la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, y es cómo equilibrar ese debate entre las cientos de familias mineros artesanales que viven en el país con la conservación del territorio y de los humedales que, recordemos, son tan importantes para el agua. Sí, pues yo creo que es muy importante que siempre se tenga en cuenta cómo está
los métodos de supervivencia de la población y más cuando viven durante tanto tiempo en los territorios. Entonces pienso que no se puede generalizar, sino que se tienen que tomar los casos, las particularidades de cada uno de los casos, y en ese trabajo estamos, y para eso sobre todo necesitamos escuchar a la población y dialogar con ellos. Ministra, pero no se debió haber hecho esa escucha y ese diálogo antes de expedir la resolución. ¿Cómo se tiene pensado compensar a las familias y a las empresas que tienen títulos mineros y ambientales que se han dedicado a esa actividad y que hoy de repente se les va a decir no más? Sí, nosotros, digamos como institución, hemos también acordado que estableceremos el enlace con las entidades que tienen la función de dar los títulos mineros, o esa función no es del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, nosotros vamos a establecer los diálogos interinstitucionales que estén acordes y vamos a invitar a las otras instituciones a las mesas que vamos a establecer. Los diálogos sí se establecieron previamente, sin embargo, pues hubo una resistencia de la población a participar en los diálogos citados, y el acuerdo con ellos en esta ocasión ha sido que por favor participen en los diálogos que se están citando para las mesas que vamos a establecer. Ministra, muchas gracias. Seguimos con otro de los temas que también es doloroso para el país, y es que según varias organizaciones, Colombia sigue siendo el número 1 con el mayor número de asesinatos de líderes sociales y ambientales. Según Indepaz, para el 2024 fueron asesinados en total 162 líderes. Ministra, ahora que se ratificó el acuerdo de Escazú, ahora que tiene vía jurídica, ¿cómo hacer para garantizarle a estos líderes ambientales que se paran por su territorio esos derechos y ese derecho fundamental que es el derecho a la vida? Sí, evidentemente ha sido uno de los puntos que a mí más me ha preocupado desde que llegué al Ministerio de Medio Ambiente, y es cómo vamos a hacer realidad la seguridad para todos los líderes ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente viene estableciendo una ruta que se va a hacer pública en un evento que se va a realizar en abril de la CEPAL, en donde proyectaremos un documento y una propuesta, pero sin embargo, mientras tanto, el Ministerio ya tiene establecidos 4 protocolos para los funcionarios que son líderes ambientales y también para los líderes sociales. Se ha establecido una red de líderes ambientales para que puedan haber una comunicación más fluida con los sistemas de protección y entre los mismos líderes. Entendido, ministra. Y sigamos con otro tema que es fundamental. El 70% de los ríos del país están contaminados. Sabemos que hay un montón de vertimientos de todo tipo, vertimientos residuales, domésticos, incluso farmacéuticos, como lo han demostrado varios estudios, y hemos perdido el 60% de los humedales que son tan fundamentales para la regulación hídrica del país. ¿Qué propone su ministerio para esta conservación del recurso hídrico? Sí, aquí es muy importante que en Colombia empecemos a ver los diferentes ecosistemas como una unidad, de una manera holística. No podemos entender los páramos aislados de la Amazonía o de otros ecosistemas. Tenemos que ver los ecosistemas, los diferentes ecosistemas, como un solo mundo, y entender que las acciones que nosotros hagamos en la Amazonía pueden afectar en otras partes del país, o las acciones que nosotros hagamos acá en los páramos pueden afectar en otros lugares. Entonces creo que hace parte en primer lugar, de una cultura que debemos incentivar a todos los colombianos, y sobre todo es importante tener en cuenta los conocimientos de las diferentes comunidades en los territorios, y que esos conocimientos de las poblaciones puedan ser involucradas en las políticas públicas de nuestro país. Bueno, ministra, y a propósito, para terminar esta entrevista, quisiera hablarle sobre la COP30, que va a ser tan importante. La COP30 es el evento de cambio climático más importante a nivel mundial. Coménteme usted qué hay de nuevo, qué va a hacer Colombia respecto a las propuestas en la COP. Justamente este fin de semana viajamos a Berlín para establecer la agenda que vamos a llevar hacia la COP30. Nosotros como Colombia, como gobierno colombiano, tenemos la propuesta de poner un punto en la agenda de la COP30, que es que debe de existir un diálogo entre la COP30 y la COP de biodiversidad, porque actualmente esas dos plataformas de negociación se llevan como plataformas separadas, puntos de negociación separados, y estamos pidiendo
y proponiéndole a los países del mundo y a la plataforma de las dos COPs que tiene que existir una sinergia y un punto de diálogo en las dos plataformas de negociación, porque cambio climático y biodiversidad estamos hablando de temas que tienen que tener un diálogo. Pero por otro lado también estamos llevando la propuesta de que tanto los pueblos indígenas como las comunidades locales deben de tener un acceso directo a los recursos económicos, porque en este momento existen demasiados intermediarios y los recursos a los territorios no están llegando. Entonces nuestra segunda propuesta va a ser que exista un financiamiento directo para los pueblos indígenas y para las otras comunidades que viven en los territorios. Señora ministra, antes de que se nos vaya, hay una inquietud que está siendo recurrente en este momento en redes sociales. Las personas se preguntan sobre el futuro de la ampliación de la autopista norte y de la autopista Boyacá. Temas que tienen que ver con los humedales, la preocupación que usted nos expresaba hace un momento, pero también con la resolución, con la polémica resolución. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el entretanto? Es una absoluta necesidad garantizar la movilidad y la seguridad de los bogotanos. Y hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas semanas con estas lluvias copiosas, es la inundación de la autopista norte, por ejemplo. Sí, creo que ahí hay que revisar como varios puntos y uno de ellos es el asunto de la planeación. Y nosotros como entidad ambiental pues estaremos muy al tanto de qué es el lineamiento que debemos de aprobar al respecto. Pero esto todavía tenemos que terminarlo de revisar porque, como les he dicho y les he insistido, nosotros no podemos adelantarnos a lo que la magistrada pueda decir en su auto. Ministra, para cerrar, cuando hay cambios de ministros, normalmente también hay cambios en los equipos de esos ministros. ¿Usted va a hacer cambios en su equipo? Seguramente haremos los cambios necesarios, pero eso lo vamos haciendo paulatinamente. Nosotros llegamos a un ministerio en el que no pretendemos hacer unos cambios drásticos, sino continuar con el proceso que hace parte de un programa político de un gobierno. Y esa es nuestra apuesta, continuar los procesos y reforzarlos. Sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es restablecer unas relaciones tanto interinstitucionales con todos los sectores de la sociedad. Eso es primordial para que nosotros podamos avanzar en diálogos efectivos. Ministra, ¿cómo se encontró la cartera en cuanto a solicitudes de licencias ambientales que han dicho las personas que hacen parte de los proyectos de transición energética? Es un palo en la rueda para poder avanzar y que necesitamos, pero con urgencia en el país. Bueno, con respecto a las licencias ambientales, nosotros vamos a darle el manejo necesario. Sin embargo, ustedes saben que pues, en este gobierno nosotros tenemos una línea que es la de proteger ante todo la vida y la madre naturaleza. Entonces, eso es lo básico para nosotros antes que pensar en el otro paso, que es avanzar en licencias ambientales. Pues aquí tuvimos a Lena Estrada, la nueva ministra de Ambiente y la primera ministra indígena que ha tenido el país. Viene a representar esa bandera que ha sido fundamental, como usted lo mencionaba previamente, en este gobierno, y es la bandera ambiental, la protección natural del territorio, de la biodiversidad, del agua, de los océanos y de toda la Amazonía. Ministra, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los colombianos y colombianas que nos han escuchado.